¿Qué tal, mis amados amigos y hermanos en Cristo? Sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Consejería Hoy. Bueno, hoy estaremos hablando continuamos hablando sobre los conflictos familiares. Ya en un video anterior habíamos hablado acerca de las diferentes respuestas que damos a los conflictos familiares. Y hoy vamos a hablar sobre un tema no menos interesante que se llama: el conflicto no necesariamente es malo. Pero antes de continuar, te pido que por favor le pongas like al canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando haya un video nuevo. Bueno, ¿qué pasa? El tema de hoy se llama: el conflicto no necesariamente es malo. El tema es que cuando nosotros estamos en un conflicto, casi siempre nos hacen ver como que el conflicto es algo muy negativo. Es decir, yo tengo un problema con un hermano, con un familiar, con un amigo puede ser también, pero generalmente entre familia lo que más tenemos problemas. Entonces, cuando yo tengo un problema con un familiar, está muy difundida la idea de que eso es algo malo, es algo negativo. Pero ¿saben qué? El conflicto no necesariamente tiene que ser malo. La Biblia misma nos enseña que algunas diferencias son totalmente normales e inclusive pueden llegar a ser beneficiosas. Dios pues nos hizo a todos como individuos únicos. Es decir, si vos te pones a analizar la personalidad de un individuo, vas a darte cuenta que esa persona, inclusive que sean gemelos idénticos, cada uno es completamente diferente. Su personalidad es única, es irrepetible, porque tiene una diversa carga genética y también se construye de acuerdo a las influencias que va recibiendo ese individuo y la interacción con su medio. Entonces es completamente diferente de un individuo a otro. Por eso los seres humanos vamos a tener opiniones, convicciones, deseos, perspectivas y prioridades completamente diferentes. Estas diferencias no siempre tienen que ser necesariamente buenas o malas, sino que simplemente son producto de la diversidad. O sea, somos diversos. Aunque hoy en día la palabra diversidad está como que muy estigmatizada, pero diversidad se refiere a que no somos iguales. Entonces vamos a tomarle por ese lado. El Señor nos dio esa capacidad de ser únicos, esa característica. Entonces, dicho esto, vamos a mirar el conflicto desde un punto de vista completamente diferente. Si nosotros manejamos los desacuerdos desde este punto de vista, desde que somos diferentes, somos diversos, y eso es voluntad de Dios, entonces vamos a mirar al conflicto desde un punto de vista más positivo, desde un punto de vista más beneficioso, y por supuesto vamos a poder sacar provecho de esto. Ahora bien, cuando hay un conflicto, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Yo tengo que buscar una cosa, tengo que buscar unidad en mi relación y no uniformidad de criterio o uniformidad de personas. Por eso es que muchas veces nos equivocamos y nos terminamos peleando más de lo que deberíamos, porque yo puedo buscar unidad en mi relación, pero el otro está buscando uniformidad de criterio, uniformidad de persona. Eso nunca trae nada bueno. En vez de evitar todos los conflictos,
o exigir que los demás siempre estén de acuerdo con nosotros, tenemos que aceptar que esa diversidad es parte de la voluntad de Dios, o sea, es la voluntad de Dios, es parte de la creación de Dios. Y de esa manera, entonces, yo puedo empezar a actuar y voy a empezar a aceptar al otro como una persona completamente diferente. Y esa persona ve las cosas desde una forma diferente a la mía. Entonces allí yo voy a poder empezar a trabajar respecto de cómo voy a solucionar o voy a sobrellevar ese conflicto. Ahora bien, no todos los conflictos son buenos o son beneficiosos. Por eso dije, no necesariamente tiene que ser malo, pero hay casos en los que sí no son beneficiosos. ¿En qué caso, por ejemplo, tenemos Santiago 4 del 1 al 2? En la palabra de Dios dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. O sea que cuando yo tengo un conflicto con un familiar y ese conflicto es producto de mi naturaleza pecaminosa, entonces en ese caso sí estamos hablando de un conflicto que va a traer muchísimo problema, muchísimo sufrimiento y mucho dolor. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar el deseo de atacar o de escapar, porque eso sí o sí voy a querer hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo como cristiana tengo que hacer? Siempre buscar la unidad. Ahora bien, sabiendo que puede ser que la otra persona no quiera también la unidad, ahí yo voy a tener que saber cómo reaccionar. Pues seguro que va a haber gente en los comentarios que va a preguntar: ¿y qué pasa si yo quiero la unidad de mi familia, pero la otra persona se empeña en llevar adelante el conflicto, en seguir con la guerra, en querer atacarme? Bueno, en ese caso, tengamos en cuenta que la palabra de Dios nos dice: en todo lo que a ustedes concierne, tratad de estar en paz con todos, dice la palabra. Pero allí nos da la clave: en todo lo que a mí concierne. Yo no puedo forzar la voluntad del otro. Si el otro no quiere solucionar el problema, o si el otro no quiere aceptar la unidad de la familia y quiere imponer la uniformidad por sobre la unidad, entonces es momento de dejar las cosas como estaban. Y tal vez yo puedo decir: ok, no hay problema, vamos a poner una pausa. Vamos a entrar en una pausa. Yo me voy a alejar de una manera temporal. No me voy a acercar a esta persona. No necesariamente eso implica romper relaciones, es simplemente poner una pausa y una distancia. A partir de ahí, ir tomando otras decisiones. Entonces, ¿a qué me refiero con otras decisiones? Otras decisiones se refiere a dejar que esa persona vaya pensando qué es lo que hizo, dejar el conflicto en manos de Dios, no forzar las cosas. Si es que yo estoy forzada, por ejemplo, a tolerar abusos, a tolerar pecados, si es que ese estar en paz va a significar que yo le tolere al otro su pecado o le tolere al otro su abuso, entonces es momento que yo diga: ok, esto ya no depende de mí, esto ya depende de esta persona, de que se dé cuenta de que tal vez no está haciendo lo que debería y que no está buscando la unidad de la relación. Entonces es momento que yo me retire, ya sea de forma temporal, definitiva nunca recomiendo, pero generalmente de forma temporal, dejar el conflicto en manos de Dios y aceptar que la otra persona tiene esa postura. Entonces yo no tengo nada con esa persona, yo no tengo, de ninguna manera tengo
odio ni rencor, y si lo tengo, tengo que trabajar, sí o sí tengo que buscar ayuda. Pero mi postura siempre debe ser el de aceptar que Dios me hizo diferente a la otra persona. Si es que es tiempo de que yo dé un paso al costado, momentáneamente, dejando las cosas en manos de Dios, entonces yo puedo estar en paz. Si esa persona me pide tal vez su ayuda, así como dice la palabra, yo puedo darle la ayuda. Si esa persona pide que yo ore por él o por ella, yo voy a orar por ella. Yo voy a trabajar en perdonarle, en cancelar la deuda que esa persona tiene conmigo. Pero de ninguna manera significa que yo le siga odiando y deseando el mal. Tengan en cuenta que es muy difícil manejar los conflictos, sobre todo si es que estamos hablando de familia. Podría también aplicarse esto a compañeros de trabajo, aunque con la familia lo que siempre es más difícil, porque con la familia están involucrados sentimientos. Entonces, en ese caso yo tengo que procurar que ese vínculo se mantenga en el sentido que, bueno, si es la voluntad de Dios que yo dé un paso al costado por un tiempo, por el bien de la relación, lo voy a hacer. Por favor, si yo veo que dos familiares míos están en conflicto, qué sé yo, mi papá y mi hermano, por dar un ejemplo, yo no tengo por qué ir a intervenir en ese conflicto a no ser que me pidan una mediación. Pero yo no debería lo actuar de mediadora, porque yo soy familia y estoy involucrada emocionalmente con las personas. Siempre que se va a buscar un mediador, siempre hay que buscar una persona neutra. Entonces, si yo soy familiar de dos personas que están en disputa, tengo que evitar ese impulso de hacer que se arreglen ya, porque puedo correr el riesgo de estropear una posible reconciliación. Hay personas que están manejando su reconciliación a su modo, de acuerdo a los códigos de la relación, y un tercero que se vaya por metido, por favor perdónenme por la expresión, pero si ocurre eso, puede estropear más y puede hacer que todo ese avance que se haya hecho se retroceda. Entonces, ¿qué me puede traer el conflicto? Me puede traer, primero, buscar la unidad. Segundo, aceptar la diversidad como parte del plan de Dios para cada individuo. Tercero, me puede ayudar a crecer muchísimo, porque yo, aceptando la diversidad, entendiendo al otro, crezco como ser humano, desarrollo empatía y me vuelvo mucho más compasivo y misericordioso con el otro. También ejercito el perdón y ejercito mi fe en Dios, porque cuando yo deposito ese problema que ya no puedo solucionar en manos de Dios, entonces yo ahí estoy ejercitando mi fe y mi confianza en Dios, diciendo, bueno, Señor, este problema que yo tengo con este familiar, yo ya no puedo solucionar porque no podemos llegar a un acuerdo. Entonces me voy a alejar yo y voy a dejar que vos hagas lo que tenés que hacer. Con mucha madurez, con mucha madurez espiritual sobre todo, y con mucho desapego, confiando siempre que el Señor va a hacer lo mejor en su tiempo. Y que cuando yo entrego un problema mío a Dios, ese problema deja de ser mi problema y se convierte en problema de Dios. Eso me dijo un amigo a quien yo amo muchísimo, un hermano en Cristo, y hoy te comparto a vos esto. Cuando tu problema vos le entregas a Dios, deja de ser tu problema y se convierte en problema de Dios. Y cuando Dios agarra un problema, sí o sí Él va a arreglar. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, sabe bien que ese problema que estás teniendo se va a solucionar en el tiempo y al modo del Señor Jesucristo.
Muchísimas gracias por ver este video. Te envío un abrazo grande.